Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a los procesos moleculares y celulares que subyacen a procesos de aprendizaje y memoria, eh, con especial énfasis en distintas maneras en las que las neuronas se adaptan y aprenden y qué cambios químicos y celulares existen que permiten que un individuo adquiera nuevos conocimientos, nuevos comportamientos, etcétera. Para después la clase que viene trabajar sobre la memoria ya como una función cognitiva superior en un grado de análisis, en un nivel de análisis conductual, ¿sí? Eh, Hacia la segunda mitad de la clase vamos a ver cuáles son las ventanas temporales donde los individuos somos más vulnerables a adquirir nuevos conocimientos y nuevas conductas a través de las experiencias. Entonces vamos a focalizarnos en lo que son los periodos críticos. Y una tercera partecita muy breve, les voy a presentar algunas cosas que no están en los libros y que, bueno, no son contenido obligatorio de la asignatura, es simplemente para abrirles un poco más el panorama de cómo se está trabajando o qué se viene diciendo y viendo, observando en los últimos años, ya en el nuevo milenio, sobre estos procesos de plasticidad en distintos momentos del desarrollo, como decíamos en los periodos críticos, y que nuevos enfoques, más allá de lo que es la memoria del aprendizaje, que fueron los estudios más clásicos y los primeros que se realizaron en este tema, pero ya se ha avanzado hacia procesos de estudios de plasticidad y de periodos críticos en otros campos que no tienen que ver específicamente con el aprendizaje y la memoria. Pero esta última parte van a ver que es como un bonus track, le puse, como para que ustedes tengan en claro que no lo van a encontrar en el libro, en ningún libro de los que manejamos en la asignatura, y que tampoco van a ser contenidos evaluables en el final, simplemente para mostrarles algo más moderno, digamos, más actualizado. Después van a ver otra cosa más que en la presentación agregué varios videos como para hacer de esto algo un poquito más ameno, que ustedes puedan ver en la realidad de qué estamos hablando, de qué procesos estamos hablando. Y bueno, siempre es complicado agregar los videos, así que yo les voy a poner en el PowerPoint los enlaces, y además les voy a adjuntar en el aula virtual los archivos que contienen cada uno de los videos para que ustedes los puedan ver también, si los quieren ver aparte de esta presentación. Bueno, vamos a empezar ahora entonces a hacer la presentación del PowerPoint. Bien. Estamos entonces en ya lo que es la última parte de la unidad número 9, donde vamos a desprendernos y tomar algunos conceptos que habíamos hablado al principio del año, de la asignatura, donde estuvimos trabajando sobre dos procesos fundamentales para lo que es la función del sistema nervioso central, que es la conducción a través de lo que era el potencial de acción a través de la membrana de una neurona, y la transmisión de la información a través de la sinapsis. Y hoy vamos a tomar un poco, vamos a rememorar un poco los conceptos de la sinapsis y algunos de potencial de acción, aunque básicamente vamos a trabajar sobre cosas relacionadas a la sinapsis, y vamos a específicamente hablar de la sinapsis química, de los procesos de plasticidad sináptica que ocurren en la sinapsis química. Ustedes saben que la sinapsis eléctrica siempre queda como en un segundo lugar, ya lo vimos cuando estudiamos sinapsis, que la cantidad de información que trabajamos en relación a la sinapsis química fue mucho mayor a la cantidad de información que trabajamos en la sinapsis eléctrica.
En este caso es aún más exacerbado porque toda la información que está en los libros y que vamos a tomar de ellos está referida a la sinapsis química, pero voy a dejar en claro que si bien no es contenido de la asignatura, la sinapsis eléctrica también puede sufrir procesos de plasticidad, ¿sí? Solo eso. La plasticidad, entonces vamos a hablar de la plasticidad sináptica, que como les dije ya anteriormente, serían los procesos moleculares y celulares que ocurren para que uno vea una conducta de aprendizaje o una conducta de memoria. Entonces tomamos, repasando esta diapositiva que ya la hemos visto varias veces, donde tenemos una serie de neuronas conformando un esquema de lo que es una vía sensitivo-motora. Y bueno, teníamos lugares, zonas donde ocurría potencial de acción a través de la membrana de una neurona, y cuando esa neurona terminaba y el potencial de acción llegaba al botón terminal, ocurría la sinapsis, que contiene química que conlleva a la liberación de neurotransmisores que le transmiten la información a la célula siguiente. Y es acá a donde vamos a estar focalizándonos hoy, trabajando mucho en lo que ocurre en la neurona presináptica y en la postsináptica. Básicamente, palabras más, palabras menos, vamos a ver que estímulos que recibe la neurona presináptica y es transmitido a la neurona postsináptica, lo que van a hacer es modificar tanto la liberación de neurotransmisores, ¿sí?, como la potencia en la recepción y en la respuesta generada en la neurona postsináptica al recibir esos neurotransmisores de la presináptica. Entonces, vamos a ver cómo esto, que habíamos dicho que era muy simple, o un estímulo de mayor duración o de mayor intensidad, simplemente ocurría en mayores cantidades de frecuencia de disparo, y eso liberaba mayor cantidad de neurotransmisores, como si fuera una relación 1 a 1. Eso es cierto siempre y cuando no haya estímulos ambientales, o sea, un contexto ambiental a donde esa sinapsis está trabajando, que generen finalmente que estímulos de igual intensidad produzcan mayor liberación de neurotransmisores o viceversa. Entonces ahí nos salimos de este 1 más 1 es igual a 2 y empezamos a ver que las neuronas no siempre hacen 1 más 1 igual a 2. Empiezan a hacer cosas plásticas, adaptándose. Inevitablemente la adaptación también ocurre en estos niveles de organización, adaptándose al contexto en el que están funcionando. La neuroplasticidad también, digamos, es necesario que también retomen algunos contenidos o conceptos que han estado viendo cuando vieron construcción de circuitos, ¿sí? O sea, durante el desarrollo, toda esta cuestión de que los axones migraban hacia los lugares diana, señalizados con distintas moléculas. ¿Se acuerdan que teníamos las sustancias trópicas que hacían que el axón se dirigiera por primera vez hacia un lugar? Y también había otras sustancias tróficas que hacían que hacia donde había llegado esa acción se mantuviera. Bueno, esa construcción de circuitos que ocurre durante el desarrollo también implica proceso de plasticidad, porque si no, eso no podría crecer, porque además de crecer, se moldea a las situaciones. Ya vamos a ver ejemplos donde una sinapsis que se forma, pero que después, o sea, que estructuralmente hace contacto una neurona presináptica con una postsináptica, generan una sinapsis. Pero si esa sinapsis, después de un tiempo, se ve que no se usa, se atrofia. Y ocurre lo que se llama, que aquí lo tienen, poda neuronal. Entonces es como que el sistema nervioso en el desarrollo hace muchas sinapsis y después se ve que de todas esas sinapsis no todas quedan durante la maduración. Entonces vamos a tener presente todos estos procesos de dendrogénesis
que son génesis o creación de nuevas dendritas, sinaptogénesis, que es creación de nuevas sinapsis, mielogénesis, que es la generación de la mielina o de las neuronas que se mielinizan. Bueno, la neurogénesis, que es la formación de nuevas células, la poda neuronal, que dijimos que es esto de sacar lo que después de un tiempo no sirve o no está en uso, y la apoptosis, que es la muerte programada de las neuronas o de las células, ¿sí? Bueno, y acá les rememoro a esta mujer que me gusta siempre, no sé si la han escuchado nombrar, imagino que sí, que fue la descubridora del factor neurotrófico derivado del cerebro, que murió a los 103 años, y recibió el Premio Nobel de Fisiología por este descubrimiento de los factores neurotróficos. Son estas moléculas que hacen que las neuronas se dirijan y formen filopodios y generen nuevos axones o nuevas ramificaciones dendríticas. Y bueno, ella fue una gran mujer judía que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, claramente tuvo que exiliarse o la vida la llevó a exiliarse a Estados Unidos, a donde pudo terminar de realizar los estudios que había empezado en Italia. Ella era italiana, y a partir de esos estudios obtuvo finalmente a principios del siglo, hacia finales del siglo, mejor dicho, ella nació a principios del siglo, a finales del siglo obtuvo el Premio Nobel de Fisiología. No sé si la nombre, Rita Levi de Montalcini. Bueno, la plasticidad sináptica. Entonces, dijimos que vamos a focalizarnos en las sinapsis químicas y vamos a trabajar bajo el supuesto de que, como hasta donde el conocimiento nos indica, todas las sinapsis químicas son potencialmente susceptibles de sufrir cambios plásticos. Si bien nos vamos a orientar mucho hacia sinapsis de distintos modelos de estudio, eso no quiere decir que, como decimos acá, todas las sinapsis son potencialmente susceptibles de sufrir plasticidad. La plasticidad puede hacer que la fuerza sináptica, o sea, la comunión que hay en esa sinapsis de la neurona presináptica y postsináptica, se vea reforzada o debilitada. En ambos casos, tanto en el refuerzo como en la debilitación de la transmisión sináptica o de la fuerza sináptica, que se denomina más específicamente, ambos procesos corresponden a procesos de plasticidad, ¿sí? Vamos a estar hablando de varios conceptos, algunos ya se los he mencionado, como por ejemplo la poda sináptica. También vamos a hablar de la remodelación de las espinas dendríticas, o sea, el árbol dendrítico que tenía muchas dendritas, a su vez cada dendrita puede tener la generación de pequeñas espinas, que son como pequeños pelitos que le salen a la dendrita cuando está sufriendo un proceso de plasticidad de los que fortalecen la sinapsis, no de los que la debilitan. Bueno, acá lo que les decía, vamos a hablar de aumento de la fuerza sináptica, de disminución de la fuerza sináptica. Ambos son procesos de plasticidad que corresponden a procesos de plasticidad. Vamos a ver procesos que duran poco tiempo y después la neurona vuelve a su proceso, a su estado plástico inicial, que vamos a decir que son procesos a corto plazo, y vamos a hablar de procesos a largo plazo, ¿sí? Vamos a hablar mucho de la neurona presináptica y de la postsináptica. Vamos a ver modelos en animales invertebrados y en animales vertebrados, específicamente en mamíferos. Y vamos a hablar de, cuando hablemos de vertebrados, también vamos a hablar de hipocampo, vamos a hablar de cerebelo. Y cuando hablemos de invertebrados, vamos a hablar de este bichito que es un molusco de mar, que se llama Aplysia californica,
que ya la van a conocer. También es importante que tengamos en cuenta que tanto en el estudio de un proceso de aprendizaje o memoria como de otros estudios, como de otros procesos, siempre vamos a estar moviéndonos en distintos niveles de organización, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poder estar parados en un nivel de organización conductual, por ejemplo, cuando hablamos de una conducta observable, como por ejemplo, bueno, en esta foto, una conducta observable es el aprendizaje de la marcha. Yo estoy viendo una conducta. ¿Sí? Estoy viendo cómo la conducta aparece, se refina, sufre un proceso de retroalimentación para refinarse y mejorarse y se establece. Y después puedo ver si esa conducta desaparece o no, dependiendo la conducta en sí, el momento en el que se aprendió, si estaba en el periodo crítico o no, bueno, pero siempre voy a estar observando una conducta. También puedo estar en el nivel cognitivo y entonces voy a estar hablando de cómo se prende o se apaga un circuito, cómo en una resonancia magnética funcional, qué áreas del cerebro están activas y qué áreas no. Entonces ahí no estoy observando una conducta, pero sí estoy observando cómo está funcionando un sistema, en este caso, por ejemplo, el sistema nervioso. Entonces ahí estoy en un nivel de sistemas o en un nivel cognitivo, porque también estoy evaluando funciones cognitivas, pero ya estoy en en un nivel de organización inferior. Y si avanzo hacia algo aún más microscópico, ya puedo llegar y vamos a estar trabajando y hablando mucho sobre cosas que transcurren en un nivel de organización celular o molecular. Por ejemplo, como qué pasa en la neurona presináptica, qué pasa en la postsináptica, qué pasa en la sinapsis, en la postsináptica, qué segundos mensajeros o qué receptores están participando. Entonces ahí ya bajé a un nivel de organización más microscópico como el celular y molecular. A grandes rasgos, ¿sí? A grandes rasgos, les voy a decir, o vamos a decir que la plasticidad sináptica en cuanto a la duración, de cuánto tiempo va a durar ese cambio plástico en esa sinapsis, dijimos que tenemos dos grandes tipos, ¿sí? A corto plazo y a largo plazo. En realidad, a corto plazo también podríamos decir que transitorio, o sea, cuando muy corto plazo, digamos, y ocurren cambios en la neurona presináptica y están básicamente relacionados a cambios plásticos que modifican la cantidad de liberación de neurotransmisor que se va a liberar, la cantidad de neurotransmisor que se va a liberar desde la neurona presináptica a la postsináptica. Y acá tenemos algunos ejemplos que los vamos a ver en mayor detalle. Pasado ese momento, ¿sí? A muy corto plazo estamos hablando, todo vuelve a la normalidad. Hay otros sistemas o mecanismos de plasticidad sináptica a corto plazo que duran un poquito más, como por ejemplo la sensibilización, ¿sí? La sensibilización puede ser un proceso a corto plazo que va a ser más duradero que la facilitación y la amplificación y que la depresión, ¿sí? Entonces acá tenemos metido en estos 4 ejemplos, 3 son transitorios. Y la sensibilización y la habituación puede ser a corto plazo, pero más duradera que las otras. Pero también pueden ser procesos a largo plazo. Lo que pasa es que los procesos típicos estudiados como procesos a largo plazo son la potenciación a largo plazo o la sigla LTP, que es como es una palabra muy larga de decir, yo muchas veces voy a decir LTP directamente, y la depresión a largo plazo o la sigla LTD. Están en inglés, por eso están al revés, Long Term Potentiation and Long Term Depression, ¿sí? En este caso, generalmente no se utiliza la sigla como hacíamos en los potenciales postsinápticos excitatorios que teníamos, a veces la sigla en inglés, a veces yo trabajaba, generalmente traté de mantener siempre la sigla en español. En este caso,
no van a encontrar P, ¿cómo sería? PLT, no, es LTP. Bien, cuando los procesos son a largo plazo, ¿sí? Hay al menos una cosa que ocurre y una segunda que es muy probable. La primera cosa que ocurre para que hablemos y estemos observando un proceso de plasticidad a largo plazo es que va a haber cambios en la síntesis de proteínas. Porque un proceso a largo plazo va a llevar, tiene que haber un cambio en la expresión de los genes. Y si ustedes se acuerdan que los genes se transcriben, el ADN se transcribe a ARN y ese ARN genera nuevas proteínas, si yo cambio la actividad génica, la expresión génica, voy a estar modificando la síntesis de proteínas, se va a estar haciendo, transcribiendo y traduciendo una nueva proteína, o al revés, se va a dejar de sintetizar X proteína. Pero sí, siempre ocurre que cuando estamos observando o analizando un proceso de plasticidad sináptica a largo plazo, va a haber implicado un cambio en la expresión génica y entonces con su consecuencia va a haber un cambio en la síntesis de proteínas. Eso es lo que sí o sí tiene que pasar. Lo que a veces pasa, generalmente pasa, pero no lo voy a poner tan categórico como que si no pasa no es un proceso a largo plazo, por eso lo dejo como opcional, es la proliferación de la sinapsis o lo que también se llama la remodelación de las espinas dendríticas. ¿Se acuerdan de estas espinas que eran como los pelitos que le salían a las dendritas? Esas espinas pueden ver favorecido su desarrollo o por el contrario. Entonces ahí, aparte de ver cambios en la expresión génica y su impacto en la síntesis de proteínas, también vamos a estar viendo o vamos a estar siendo testigos de procesos estructurales y morfológicos. O sea, yo ya saco una foto de la neurona y la veo cambiada, ¿sí? La veo cambiada. Entonces estoy viendo un proceso que claramente fue a largo plazo y que además va a durar mucho. Les llevó tiempo a hacerlo, pero también le va a durar ese cambio mucho tiempo. Acá, bueno, lo de los minutos, si dura más de 30 minutos, si dura años, eso realmente es sumamente específico, no solo del proceso, sino del lugar de la sinapsis a donde esté ocurriendo ese proceso. Así que es simplemente como para que tengamos una idea, no vamos a decir que un cambio a largo plazo duró 2 minutos, ¿sí? Y no vamos a decir al revés, que un cambio a corto plazo duró 30 minutos, pero eso es como algo que no le agrega información al contenido, al proceso de la plasticidad. Entonces vamos a empezar por las formas más simples de plasticidad sináptica. Voy a tomar un mate porque ya la garganta. Las formas más simples de plasticidad dijimos que eran tan a corto plazo que eran transitorias y que lo único que alcanzaban a hacer era modificar la cantidad de neurotransmisor liberado. Yo no veo mucho acá, pero en teoría la imagen no alcanzo a leer los ejes. Acá tenemos los potenciales de acción disparados en la neurona presináptica y los potenciales de acción, o sea, los potenciales postsinápticos, que claramente son excitatorios. Miren cómo tenemos el delay, que nos hace saber que es una neurona que se está conectando con la otra a través de una sinapsis química y no eléctrica. Pero fíjense que como este primer potencial de acción ocurre muy seguido y entre el primero y el segundo hay una ventana, un intervalo de tiempo muy breve, entonces el potencial postsináptico primero alcanza un nivel de despolarización. Pero fíjense cómo el segundo potencial de acción de la neurona postsináptica es más alto, ¿sí? Ese plus es la facilitación. Entonces, a dos estímulos iguales, ¿sí? Porque la neurona presináptica disparó 2 veces
con la misma intensidad. Ven que la altura de los picos es la misma y el ancho de los picos, o sea, la amplitud del pico también es la misma. Sin embargo, como están tan juntitos, tan seguidos uno del otro, en la neurona postsináptica ocurre un proceso de facilitación donde el segundo potencial de acción es más fuerte, tiene una amplitud mayor que el primero. ¿A qué se debe que la neurona postsináptica haya podido responder de esta manera? La historia parece ser que es la siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que para que la neurona presináptica libere las vesículas cargadas de neurotransmisor, tenía que haber un ingreso de calcio al botón terminal? Ese ingreso de calcio se producía a raíz de la depolarización que estaba viniendo por la membrana, que depolarizaba a través del trabajo de canales activados por voltaje de sodio, pero cuando llegaba al final de la membrana, en la membrana cambiaban los canales de sodio, eran menos frecuentes y aparecían los de calcio, pero ambos eran activados por voltaje. Entonces la depolarización hacía que la neurona entrara sodio, 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 pero cuando llegaba al botón entra calcio. Ese calcio hacía toda la historia de fusionar la vesícula que estaba ahí cargada de neurotransmisor, lo adhería adhería la vesícula a la membrana plasmática y por exocitosis salía el neurotransmisor hacia la hendidura sináptica, ¿sí? El influjo, la tasa de entrada de calcio, como es dependiente de voltaje, ¿se acuerdan? Es un proceso rapidísimo. Entra en avalancha el calcio al botón terminal. Sin embargo, el lavado, el drenaje de los niveles de calcio, otra vez bajarlos, y lo que se hace en realidad es meterlo en las organelas, por ejemplo, en el retículo endoplásmico, para que no queden en citoplasma, porque en general el calcio está o afuera o adentro del retículo, no está en el citoplasma. Pero ese proceso de sacarlo del citoplasma es más lento que el proceso por el cual entró al citoplasma. Entonces, si el segundo potencial de acción de la membrana presináptica llega tan rápido al botón terminal, se va a encontrar con que, además de hacer entrar más calcio, porque en sí mismo va a generar esa respuesta, va a tener una acumulación con el calcio residual que quedó todavía del que entró por el primer potencial de acción. Todo esto en la neurona presináptica. Entonces, el potencial de acción número 2 de la neurona presináptica va a hacer que se libere más neurotransmisor porque va a haber más calcio que cuando fue el primer potencial de acción. La neurona postsináptica simplemente lo que hace es tener muchos receptores y obviamente tener una tasa, no puede disparar 50 veces más porque no va a tener tantos receptores para el neurotransmisor que le va a llegar. Pero sí va a generar una respuesta más alta porque va a haber muchos más receptores que se han unido a sus ligandos, que son los neurotransmisores, porque se liberó mayor cantidad de neurotransmisor y por eso el potencial postsináptico es más grande el segundo que el primero. Fíjense, en esta segunda gráfica tenemos el intervalo a intervalos más chicos, en milisegundos, intervalos de 10 milisegundos, 20, 50 milisegundos, y la cantidad de facilitación en una unidad relativa, digamos, puede ser un porcentaje también. Fíjense que cuanto más seguidos, más pequeño es el intervalo entre los dos estímulos, mayor es la potencia de la facilitación. Sin embargo, cuando esos potenciales presinápticos están muy separados entre sí, la facilitación prácticamente no existe, tiende a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la presináptica ya se volvió a reordenar todo el calcio, cuando viene el segundo potencial de acción está tan separado del primero que ya estamos como en un nivel foja cero, ¿sí? Otro
proceso también de estos de plasticidad transitoria es el de la depresión, ¿sí? A ver, yo les dije que si llega un segundo potencial de acción cuando todavía hay mucho calcio en el botón, se va a liberar mayor cantidad de neurotransmisores, pero esas vesículas no se generan por magia. Hay que sintetizar el neurotransmisor o reciclarlo, meterlo adentro de las vesículas, tener las vesículas en el botón, o sea, no es que esto puede ocurrir indefinidamente. En este caso de la depresión lo que ocurre es justamente eso. Si yo le doy tantos estímulos seguidos a la neurona presináptica va a liberar neurotransmisores hasta que va a llegar un momento donde no va a tener más vesículas o las va a tener todas vacías. Entonces, no va a haber más neurotransmisor para liberar a la hendidura sináptica y la neurona postsináptica empieza a dejar de responder porque en realidad no está recibiendo estímulo, no está recibiendo neurotransmisor. Entonces, acá tenemos un gráfico donde hay una barra que señaliza estímulo. ¿Cómo es? No es que sea un estímulo tan largo, ¿sí? Es un estímulo que se da de manera repetitiva y de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Es la cantidad de estímulos por segundo. La frecuencia se mide en hertz, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un estímulo, esto, a ver, es importante porque lo vamos a ir trabajando, o sea, todos estos procesos de plasticidad, la magia está en cómo vienen cómo es el combo de estímulo, ¿sí? Entonces, por eso me detengo en esto. El estímulo, en este caso, es un estímulo de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchos estímulos o potenciales de acción de la presináptica seguidos, en poco tiempo. ¿Bien? De alta frecuencia. A eso se le llama estímulo tetánico, porque es lo que produce el tétano. Es una sustancia que lo que hace es que una neurona empiece a disparar, hasta que deja de poder seguir haciéndolo. Por eso se llama estímulo tetánico. Y la característica del estímulo tetánico es que tiene una alta frecuencia y una corta duración, ¿sí? También hay estímulos de baja frecuencia, ¿sí? Que tienen una tasa de estimulación con menor frecuencia. Por ejemplo, 1 Hz, o sea, un estímulo por segundo. En cambio, un estímulo tetánico tendría 100 estímulos por segundo, 100 Hz, ¿sí? Entonces, en este caso, para ver la depresión o cuando la depresión ocurre, cuando recibe un estímulo tetánico, o sea, un estímulo de alta frecuencia. ¿Qué pasa? La primera vez en la presináptica. La primera vez la neurona libera neurotransmisor, la segunda a lo mejor libera más porque todavía está en un proceso de facilitación, pero después empieza y decae, porque no tiene más vesículas con neurotransmisor. Y ahí ocurre una depresión en la cantidad de potenciales postsinápticos que ocurren. Es importante el tema de la cantidad de concentración de calcio, porque si yo le saco el calcio al sistema, no sé qué el calcio, lo saco del sistema, como la tasa de liberación de neurotransmisores dependiente de calcio, si hay menos calcio, la liberación de neurotransmisor va a ser más lenta, es como que cada vez que le llega el estímulo no va a liberar todo lo que puede, porque hay menos calcio, entonces va a liberar poco. Y entonces la reserva de neurotransmisor no se va a lavar tan rápido, no se va a vaciar tan rápido. Pero en este caso, es el caso extremo, para que ustedes lo vean claro, donde la concentración es normal de calcio, entonces la sinapsis se va a producir como tiene que ser, y el lavado o la depresión de neurotransmisor va a ser abrupta. Entonces, claramente la depresión es proporcional a la cantidad de neurotransmisor liberado. Si yo libero todo el neurotransmisor que tengo en la primer sinapsis, ya en la segunda voy a ver una depresión porque no hay neurotransmisor para liberar.
no quería saber cómo vamos de tiempo, estoy un poco lenta. Plasticidad, otro ejemplo de plasticidad a corto plazo es lo que ocurre en la unión o la sinapsis neuromuscular. Fíjense qué interesante, porque acá tenemos un estímulo tetánico, podríamos decir, de alta frecuencia, y tenemos un poco lo mismo que estuvimos viendo, pero todos juntos. Entonces, empiezan los estímulos. Fíjense cómo va increyendo el potencial o la depolarización que ocurre en la membrana postsináptica por fruto de la facilitación, o sea, la segunda descarga de neurotransmisores mayor a la primera porque había más residuo residual en la presináptica y entonces la postsináptica va respondiendo cada vez más hasta que llega un plato. Después, esas vesículas de la presináptica se empiezan a depletar de neurotransmisor, por lo tanto, la neurona postsináptica empieza a sufrir un proceso de depresión, ¿sí? Cada vez responde menos, ¿sí? Como que se cansa. La presináptica de largar neurotransmisor y la postsináptica simplemente lo que hace es trabajar en relación a lo que recibe de neurotransmisor. Cuando el estímulo cesa, esto, bueno, no cae inmediatamente porque ha sufrido cambios plásticos, ¿sí? Entonces no se apaga de golpe, pero si yo le dejo un rato a la neurona postsináptica, el potencial de membrana vuelve al reposo, ¿sí? Y de pronto, al rato, le vuelvo a dar un estímulo post-tetánico, o sea, al rato del estímulo tetánico. Y fíjense cómo este potencial de acción disparado o este grado, para ser fieles a lo que el eje me está indicando, que es el cambio de potencial de membrana, aquí hay una despolarización, porque hay una subida hacia cero, de menos 100 a menos 90. Pero este nivel de despolarización de la membrana por el estímulo posttetánico, estamos en la neurona postsináptica, es mayor a lo que basalmente, sin plasticidad, esa neurona era capaz de disparar, ¿sí? Entonces ahí yo veo un proceso de plasticidad de refuerzo de la fuerza sináptica, un aumento de la fuerza sináptica, ¿sí? Y después esto, bueno, decae. O sea, la sinapsis neuromuscular solamente sufre procesos de plasticidad transitorios. Pero hay formas más complejas de plasticidad y más duraderas. Y ahora sí vamos a hablar de un corto plazo no transitorio y de un largo plazo. Y para esto vamos a traer a este señor que se llama Eric Kandel, que aún vive, tiene 90 años, que es austríaco, pero se nacionalizó norteamericano y que es el fundador o el descubridor de todo lo que son los procesos de memoria y aprendizaje a nivel molecular y celular y electrofisiológico, o sea, de cómo funcionan cómo disparan las neuronas implicadas en estos procesos. O sea, él fue el que dijo, bueno, bien, ¿qué pasa en las neuronas del organismo que estaba aprendiendo? Esa es la gran pregunta, digamos, que podría sintetizar su trabajo. Él recibió el Premio Nobel de Fisiología en el año 2000 y trabajó mucho con este bichito que es el molusco de mar que se llama Aplicia, ¿sí? ¿Cuál fue la ventaja de trabajar con este individuo y no con un organismo, por ejemplo, con un mamífero, que nosotros tenemos millones de sinapsis en nuestro sistema nervioso? Una rata, un cefalópodo tiene millones de sinapsis, pero estos bichitos tienen 20.000, 50.000 sinapsis, muchas menos, y tienen muchas menos neuronas. Entonces, el trabajo se hace mucho más fácil porque en vez de tener un montón de neuronas trabajando, hay menos neuronas, son grandes, entonces se pueden identificar
Acuérdense que los invertebrados tienen esta famosa historia de que no tienen mielina. Entonces los axones, para eso lo vimos, cuáles eran las dos estrategias para hacer que un impulso nervioso se transmita a máxima velocidad. Uno era la mielinización, pero el otro era aumentar el grosor del axón para que el impulso no tenga tanta resistencia y viaje a mayor velocidad. Y esa es la estrategia que usan estos bichitos. Entonces los axones son grandes, no son unos hilitos así, sino que son unos cañitos un poquito más, pongámosle 1 milímetro de diámetro. Pero eso simplifica el trabajo. Y de esa manera él pudo entender, comprender el sistema simple para después empezar a crecer hacia cosas más complejas. Les traje este video donde cuenta un poquito la historia de cómo es que la Aplicia terminó siendo un modelo experimental tan próspero para observar procesos de plasticidad implicados en el aprendizaje y la memoria. Vamos a ver si se ve. Espero que lo escuchen. Un invertebrado marino conocido vulgarmente como liebre de mar. Se preguntarán por qué. ¿Por qué una babosa que vive bajo el mar debe recibir tal honor? Pues bien, aquí donde la ven, ha ayudado a muchos neurocientíficos a conocer con más profundidad nuestro cerebro. Concretamente ha sido utilizada para estudiar el aprendizaje y la memoria en humanos. Yo creo que no lo van a poder escuchar porque, pero bueno, lo pueden ver. Lo pueden ver por separado. A ver, un momento.